a correr por los valles, por todos los pueblos y todas las ciudades, surcando la montaña como rituales, vino de la tierra, los manantiales, elementos fundamentales, la fauna, la flora y los callejones, el sur del cielo con las notas musicales, 3400 metros en el aire. Hoy en Días de Campo, el tema agrario en la mesa de La Habana. Entrevista con el comandante Pastor Alape. La guerra en Colombia y su estela de muertes golpea particularmente a las comunidades agrarias. Es allí donde se vive con mayor crudeza los fragores del conflicto. También es allí donde está la causa y el origen. Recordemos que Colombia tiene uno de los índices más desiguales en la propiedad de la tierra. La mayoría de las comunidades agrarias tienen condiciones indignas de vida, sin agua potable, sin educación y mucho menos salud. Es claro entonces que la paz necesariamente pasa por resolver la situación de millones de campesinos, por devolverles sus tierras arrebatadas por los señores de la guerra y por buscar la manera de blindarlos de la codicia de las multinacionales. La insurgencia como actor de esta guerra tiene mucho que decir sobre el tema. Ellos están en las regiones agrarias más olvidadas y conocen a la perfección las problemáticas. En Días de Campo abrimos un espacio para escuchar sus opiniones, sus propuestas y su visión de país, con ánimo de contribuir en el debate y buscar espacios para la reflexión que nos lleven por nuevos caminos de entendimiento entre colombianos. Buenas tardes. En el marco de este especial sobre los diálogos de paz en La Habana, que consideramos desde Prensa Rural necesario en la perspectiva de la construcción de la paz, de encontrar la salida política al conflicto social y armado colombiano, queremos compartir con el comandante Pastor Alape algunas impresiones con respecto al tema específico de lo agrario tratado en el marco de las conversaciones con el gobierno colombiano y también algunas reflexiones y opiniones que puedan contribuir al debate constructivo y crítico de la sociedad colombiana con respecto a este proceso. Saludamos entonces al comandante Pastor Alape y agradeciéndole, comandante, su presencia y poder estar con nosotros con la agencia Prensa Rural. Bueno, de antemano nuestro reconocimiento al trabajo que hace la prensa alternativa y nos sentimos satisfechos poder compartir con ustedes opiniones frente al proceso de paz y en lo que concretamente plantean ustedes el primer punto, el punto de desarrollo agrario, que nos planteamos darle realmente una proyección de derechos a los campesinos, de entrar a buscar soluciones en un tema importante como es el de la tierra, que ha sido de alguna manera epicentro del conflicto social y armado que vive en Colombia. Comandante Pastor, parece el lugar común, pero usted lo ubica, la cuestión agraria es de alguna manera el elemento nodal que ha desarrollado el conflicto en Colombia. La posibilidad de acceso a la propiedad sobre la tierra, las relaciones de propiedad sobre la tierra en el campo. Y el primer punto casi que ha quedado como un tema de trámite, cuando en realidad es un elemento fundamental para posibilitar avanzar en los acuerdos. En ese sentido, ¿cuál es la postura de la FARC en la perspectiva de lograr ese acuerdo? Usted ya enumera algunos aspectos, pero ¿cómo ver en este contexto y cómo se articula con los otros puntos el tema de la tierra para las FARC, para la historia de la FARC y para la propuesta de las FARC? Nosotros consideramos que hay un elemento fundamental en el desarrollo, la aplicación de los acuerdos. Pero déjeme aclararle que estamos hablando de unos acuerdos parciales, porque hay una serie de propuestas que son, que palpitan en las necesidades de la nación, pero que no fueron aprobadas por el gobierno
se discutieron, pero el gobierno hizo todo lo posible para no aprobar esas propuestas y es lo que dijimos, vamos a dejar estas en el congelador para avanzar en los otros puntos y discutirla más adelante. Por ejemplo, el problema del latifundio. Ese es un problema grave que está ahí, que ha sido factor determinante de conflictos en Colombia. Hay un tema postergado en Colombia en relación con América Latina que es precisamente la reforma agraria. México ya cumplió 100 años de revolución agraria. En casi todo el continente se desplegaron iniciativas, quizás no muy avanzadas algunas, pero tocaron el tema de la propiedad en el campo y en Colombia, y eso lo ha establecido la academia, los investigadores, los historiadores. No ha habido una posibilidad real de lograr un avance en la reforma agraria. ¿Es el proceso de paz el punto culmen de esa reforma o se abren algunos elementos para poder avanzar desde el movimiento campesino, el movimiento popular, en esta tarea postergada, insisto? El proceso de paz no va, eso nos tiene que quedar claro, el proceso de paz no va a generar unas transformaciones profundas y radicales. Que el proceso de paz y es nuestra propuesta es avanzar hacia la democracia que permita y que posibilite que se construyan unos espacios donde la gente pueda alcanzar el logro de reivindicaciones precisas, en el caso, por ejemplo, de la tierra, que es el tema que estamos abordando. Y eso no se logra sino a través de la misma organización de la gente, porque aquí lo que estamos buscando es espacios en que la gente pueda actuar, que pueda movilizarse sin temor a que sea asesinada, a que sea encarcelada. Pero también aspiramos a que, como lo hemos acordado, como lo recogen el primer acuerdo parcial, que es sobre tierras, sobre el desarrollo agrario, es que se amplíen, que se democratice el campo colombiano, que se le den derechos a los campesinos, como he planteado, el derecho a poderse sindicalizar, el derecho a la salud, a planes de vivienda digna, a salud, decíamos, estamos hablando de subsidios para la producción campesina, préstamos para los campesinos. Esos son factores básicos de la democracia de un país y es en ese sentido que apuntamos. Reformas más profundas en cuanto a ya alcanzar una reforma integral como la planteamos en el acuerdo, que es base necesaria realmente para resolver los problemas de la tierra en Colombia. Es un problema que seguramente y aspiramos a que lo vamos ganando, es decir, vamos posicionando, logrando eso en la medida de que también la gente se organice y su lucha sea conjunta, la lucha por la tierra y por transformar esas formas de ejercer el desarrollo económico en nuestro país. Hay un tema que se ha tratado en el proceso de paz porque está articulado a toda la perspectiva de superar las grandes inequidades y exclusión agraria, pero que también se ha convertido en casi un mito de señalamiento de las organizaciones campesinas, que es las zonas de reserva campesina. Si bien sabemos, comandante Pastor, están en el espíritu mismo de la Constitución y de las leyes, porque están articuladas a la normatividad colombiana, sigue habiendo todo un veneno y un miedo alrededor de las zonas de reserva campesina. ¿Qué piensan la FARC en concreto de las zonas de reserva campesina? A ver, en primer lugar, lo que hay que decir es que cuando en los acuerdos de paz, en el primer acuerdo sobre desarrollo agrario, nosotros tomamos como punto importante en la articulación de esos acuerdos las zonas de reserva campesina. Lo que estamos haciendo de alguna manera es un reconocimiento a que no todo lo que ha desarrollado el Estado colombiano es malo. Encontramos esa ley en la que los campesinos venían
construyendo experiencias rurales, venían estableciendo formas de desarrollo en sus territorios, y con base en lo que se ha ido recogiendo en los foros que se han hecho, pues se recoge esa iniciativa, se retoma y lo planteamos como que el Estado tiene que defender y implementar esas formas de desarrollo agrario para darle realmente vida a los campesinos, al mundo agrario, contener el avance del latifundio, establecer la frontera agrícola y dentro de ella proyectar la protección del medio ambiente y el desarrollo y la construcción de proyectos de defensa territorial y una cosa muy importante que es producción de alimentos. Entonces, encontramos que ahí, en esa figura, que es una ley del gobierno, que además se establece, se proyecta en dirección a dejar a los campesinos en los baldíos, porque las zonas de reserva campesina no están planteando que entre a retomar territorios que están en manos de latifundistas. Lo que ellas plantean es que en los territorios donde están los campesinos se establezcan unas normas que los protejan, es decir, que les permitan el manejo territorial. Y a su juicio, ¿por qué hay una arremetida contra las zonas de reserva campesina? Las han catalogado de repúblicas independientes, hay hasta sectores que han venido planteando que es como el sitio donde los desmovilizados, en la perspectiva del fin de los acuerdos, de la confrontación militar, serían recibidos en eso como una especie de colonias agrícolas. ¿Qué decir al respecto, comandante Pastor? Lo real es que como esas zonas de reserva campesina se han vuelto diríamos como unos factores de organización y resistencia del mundo agrario, del mundo rural, y en el marco de su constitución, de la ampliación de esos territorios, han permitido de que la gente haga resistencia en dirección a la protección integral de sus derechos humanos, de buscar desarrollo agrario, humano. Entonces, desde ahí se ha visto por parte de los representantes de los poderes de la tierra que esos territorios tienen interés para ellos y que la única forma es derogar la ley, porque fueron en muchas regiones que se dieron experiencias que conocemos que se acordaron, el gobierno decreta esas zonas de reserva campesina y después la reacción, los políticos y latifundistas de la región maniobran para que el gobierno reverse esas normas y suspenda esas zonas de reserva campesina. En otros momentos, por eso la incidencia de esos mismos sectores de poder paran procesos de legalización de esas zonas de reserva. Entonces ahí lo que hay es ese pulso dentro de una visión de desarrollo agrícola, desde el mundo agrario, campesino, de la producción de alimentos, de la convivencia sana, en paz, del respeto a la propiedad campesina, y el otro que es el avance, la voracidad de la visión de los terratenientes, de la visión latifundista, expoliadora de la tierra. Además a eso agréguele la agroindustria que viene en un desarrollo importante en muchas de esas regiones, el manejo de los recursos naturales por multinacionales que tienen intereses en esas regiones porque hay una riqueza bien importante. Colombia es un país ya de una composición urbana mayoritaria, 60% de la población en los centros urbanos, pero sigue habiendo un mundo campesino, una economía campesina, dinámicas organizativas campesinas, y sabemos por medios, por el seguimiento y el monitoreo a medios, que usted ha tenido presencia en estas regiones. Cuando hablaba usted de las zonas de reserva campesina, especialmente en el Magdalena Medio, nordeste antioqueño, lo que usted indicaba en algunos periódicos del país de su travesía a la zona del Chocó, esa experiencia de intercambio con las comunidades campesinas, ¿qué le deja a las FARC? ¿Qué le deja la experiencia también suya como dirigente guerrillero? En primer lugar, que hay un abandono total.
en el campo, que la gente donde tiene capacidad organizativa lucha, araña posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Pero la situación en general de las regiones es la misma. Una miseria profunda, hay hambre en muchas regiones, no hay apoyo de ningún tipo de entidad del Estado y la gente se une, se reúne para en muchas ocasiones desarrollar sus propios proyectos de vías, de escuelas. Las responsabilidades que tiene el Estado con esas comunidades no las está cumpliendo. Son las mismas gentes las que les toca por sus propios esfuerzos empezar a sobrevivir en esas condiciones. Claro, hay una pelea, por ejemplo, la gente, los cultivadores de hoja de coca del Bajo Cauca, que en una situación muy complicada. Lo único que les permiten para sobrevivir es vivir de la hoja de coca. Los mismos mineros artesanales, que son reprimidos de manera brutal, violenta, en todo el Bajo Cauca, en parte del nordeste antioqueño. Entonces son unas realidades que mirando una región con la otra hay un común denominador, que es abandono y violencia. Y el otro son esperanzas de la gente muy grandes, sueños de construir, el sueño de la paz, la gente inquieta, expectante a que se llegue a la paz, pero también por el otro, pues de otra manera preocupadas porque en el terreno no ve ningún cambio. Se habla de paz, pero hay bombardeos, hay ametrallamientos, operativos militares intensos, y eso hace pues que en las regiones casi sea una identidad en las situaciones que vive la gente, en la forma en cómo están percibiendo las realidades del país. Comandante Pastor, en la última etapa usted fue una, pues digamos, en ese término, personalidad mediática a partir de la situación, el acontecimiento del general Rubén Darío Alzate, que usted asume por instrucción de su organización la entrega humanitaria del general en el Chocó colombiano. Ya que tenemos entendido, usted estaba al mando de las tropas de la FARC en esta zona. ¿Qué queda de eso? O sea, más allá de las preguntas comunes, la misma experiencia que representa esa fotografía de dos militares enfrentados y en términos de un aporte en la posibilidad cierta de conquistar la paz. ¿Qué queda de eso? ¿Qué pasa en el Chocó después de esa situación que fue movida por los medios en Colombia de una manera muy fuerte? Claro, creo que el encuentro con el general y más que el encuentro, todas las circunstancias que se dieron en ese episodio, lo que demuestra es que es necesario buscar mantenernos, profundizar la búsqueda de la salida política. Que la guerra son 50 años aplicándola por parte del Estado, con unas consecuencias nefastas para el país, una crisis general, humanitaria, de derechos humanos, de exclusión, de aniquilamiento de expresiones políticas alternativas, de genocidios contra movimientos políticos, y el conflicto se mantiene. Inversiones inmensas en el elemento militar y la guerra se mantiene. La resistencia del pueblo en armas se mantiene. Y lo que se demuestra aquí es que no hay otra salida sino la del diálogo, la de la solución política a este conflicto. Y eso tal vez es lo que se podría sacar como conclusión del episodio del general. Porque a él lo lleva a cometer el error es su visión acerca de cómo
resolver el problema. Que es un general que lo que se puede hablar con él, lo que se pudo hablar con él, expone de que él concebía que el elemento militar no era el único para resolver la situación del Chocó, porque hay una situación del Chocó mucho más profunda. Es una situación social de un hambre, de una miseria y de una exclusión a unos límites inimaginables. La gente en el Chocó aguanta física hambre. La gente vivía antes de recursos naturales, vivía de la pesca, vivía de la cacería, pero hoy no hay ni pesca ni cacería porque la mayoría de esos ríos tienen superpoblación y la gente no ha encontrado otra forma de alimentarse, de nutrirse, sino recurriendo a esos recursos. Y esa es una realidad concreta. Cosas, por ejemplo, que no conoce el país. Uno siempre le hablan del Chocó y uno se imagina chontaduro, negras, negros, oro, platino. Pero cuando entra el Chocó, la primera reacción es que uno pregunta por el chontaduro y ya se acabó el chontaduro. Porque entró una plaga y acabó con el chontaduro, y eso no ha sido preocupación por ninguna entidad del Estado encargada de la protección de las comunidades en cuanto a nutrición, en cuanto al desarrollo agrícola. Las condiciones entonces son muy graves y la única solución que da el Estado es el elemento militar, es decir, es la represión, es la persecución a sus dirigentes, es el fortalecimiento de estructuras paraestatales de control en la región. Entonces, esa situación es muy complicada en la región y hace pues que la semana pasada están hablando de 12 niños muertos en el Chocó. 12 niños muertos por enfermedades y por hambre. Y eso es lo que alcanza a recogerse, pero hay comunidades indígenas que tienen sus muertos y ellos no los reportan. Entonces es una situación grave. Comandante Pastor, digamos, para ir culminando esta entrevista, que agradecemos de parte de la delegación para este especial de Prensa Rural, el tema, insisto, de esa fotografía como una imagen posible de ahí sí la reconciliación entre los colombianos, que creo puede ser un símbolo. ¿Cómo ve usted la certeza de avanzar en el proceso? ¿Hay luz al final del túnel? ¿Hay compromiso por parte de la guerrilla de la FARC en esa dirección? Pero la fotografía ya fue superada, ya digamos, fue ampliada. Yo creo que esa fotografía, hoy sí mira la fotografía con más generales del día de ayer, es decir, que están ahí, están registrados los dos adversarios en una posición de búsqueda de entendimiento, de búsqueda de la paz, de compromiso por la paz. Es lo que nos está mostrando, es decir, superó a la fotografía del general, que podría decirse que la fotografía del general fue premonitoria en cuanto a que ese momento iba a llegar, porque además ya estaba aprobada la comisión temática, la subcomisión temática para discutir el cese al fuego con los generales, con los militares. Ya había estado aquí en La Habana en una visita del general Flores, cuando se dio la situación de la captura y liberación del general Alzate. Pero todo eso, podríamos decir, son acontecimientos que van sumándose a esa confianza que va adquiriendo la nación y esa credibilidad creciente en que la paz realmente es posible y que la paz es el camino certero que tenemos para reconciliarnos y poder construir desarrollo que permita que el país entre en unas nuevas condiciones de disfrute de sus riquezas, de distribución equitativa, es decir, de hacer una patria grande, verdaderamente democrática. Bien, parar la guerra, bien superior de la paz como una perspectiva cierta y real, creo que son aportes interesantes para poder seguir trabajando en dirección
a desde el movimiento social, desde el movimiento popular, contribuir al debate por la paz que añoramos los colombianos. Queremos agradecerle, comandante Pastor Arape, por su tiempo y pues por haber compartido con nosotros sus impresiones. Muy agradecido con ustedes por hacer los esfuerzos de venir aquí hasta Cuba y llevar una visión diferente, sin compromisos con los banqueros, con los financiadores de la guerra, sino desde la visión del mundo de los oprimidos, de los olvidados, de los que tienen un sueño de país diferente, de los que todos los días construyen desde las comunidades una esperanza para Colombia. Realmente nos sentimos contentos que hayamos podido tener la oportunidad para dialogar con ustedes. Igualmente, comandante Pastor, muy amable. Bueno, muchas gracias.